tratando de analizar al menos el diseño o las alternativas de la economía pospandemia en diferentes puntos que se pueden dar o por separado o bien también en conjunto, ¿no, Facu? Así es, analizar un poco cuáles pueden ser los modelos de país o los modelos económicos de país que no son excluyentes. Digamos, traemos dos modelos posibles. Pueden haber otros. Que puede haber otros, exactamente, pero vinculados en este caso, uno a las exportaciones y a la generación de más dólares y el otro más vinculado al desarrollo del mercado interno. Arranquemos, si querés, por el lado de las exportaciones y entender un poco cuál es el perfil de las ventas que tiene la Argentina hoy en el mundo. El caso central, digamos, está vinculado al campo, sin lugar a dudas. Las aceiteras, que son las exportadoras de soja, que estuvieron también en el tapete a partir de lo que sucedió con Vicentín. Son un grupo de 10 grandes agroexportadoras que concentran las ventas de harinas y aceite de soja, que es el principal insumo que Argentina le provee al mundo. Ahora, Facu, en este 26% que uno tiene, y si empieza a ver también el resto de las diferentes producciones que puede dar nuestro país, son dólares que le van a entrar al país, que necesita también la Argentina. En algún punto es una relación o un vínculo entre, ahora ponemos el ejemplo del campo, el campo y nación para ambos. Obvio, obviamente porque los dos salen ganando, digamos, si crecen las exportaciones, tanto el Estado a través de la recaudación de impuestos como del sector a través de las exportaciones. El caso del maíz, también muy elocuente en los 4 años de Macri, donde se duplicó la cosecha y Argentina saltó a ser uno de los 2 principales exportadores del mundo detrás de los Estados Unidos. El caso de la energía, que también salimos de un déficit energético a ser exportadores nuevamente, o por lo menos equilibrar la balanza. Y el caso minero, todos recursos primarios. ¿Cuáles son las empresas referentes, digamos, en este sentido? Hubo un artículo el domingo de Alfredo Zayat, un periodista de Página 12, economista además, que trataba de alguna manera poner también en el foco el modelo de país que busca la burguesía argentina y hacía hincapié en algunas empresas en particular que tienen quizás un perfil más exportador o al menos no tan dependiente del mercado interno. Pero ese perfil no hace que acaparen el negocio. Claro, bueno, ahí tenés que ver que son empresas generalmente con una posición dominante sobre los mercados. Él hacía mucho hincapié en Techin, con el peso que tiene tanto en AEA como en la UIA. También hay que decir que estas empresas, que si bien en el caso de los laminados de acero son el gran proveedor del mercado interno, compiten igual con lo que era Sindar, pero tiene un rol dominante, y también tiene un perfil exportador muy importante. No aparece aquí quizás porque no tiene en valor una cifra muy alta, pero también tiene un perfil exportador muy importante. Entonces, la dependencia o no con respecto a las políticas que puede tomar un país en materia de modelo de país, no le hacen mella, teniendo en cuenta también que tiene el grueso de sus negocios fuera de la Argentina. Es un circuito que siempre se da, una discusión que constantemente se da, Facundo, en la Argentina, en donde cuando aparece una empresa con una posición dominante, esto es leído en algún punto como una situación que puede llegar a perjudicar a la nación. Lo importante muchas veces es poner reglas claras y que el Estado sí pueda incentivar en que las ganancias que tengan no se terminen fugando, sino que puedan invertirse que se en el reinviertan país. en la Argentina, lógicamente. Para completar este panorama del perfil exportador de la Argentina, es interesante comparar con otros países de la región cuánto exporta la Argentina por habitante. Y ahí vamos a ver que estamos como en un punto medio con 1.300 dólares por habitante versus, por ejemplo, Chile, que exporta 4.400 dólares por habitante. Y esto es interesante también para que la gente entienda por qué faltan los dólares siempre en la Argentina. ¿Por qué? Bueno, porque técnicamente hay 1.300 dólares por año por habitante. Esos son los verdaderos dólares genuinos que se generan a partir de las exportaciones. ¿Qué otras fuentes de ingresos de dólares tiene un país? La deuda, que después tenés que devolverlo igual, no es tuyo. Con intereses, ¿no? Exactamente, No nos además con olvidemos los intereses. Y si no, por otro lado, el caso de las inversiones directas que están por el piso en la Argentina. Entonces, hoy verdaderamente las exportaciones son la genuina forma fuente de adquirir, exactamente, claro, de dólares, para que la gente entienda también por qué siempre es un tema el dólar en la Argentina. Y podemos comparar con otros países donde, por ejemplo, Chile no tiene ese problema, evidentemente,
porque tiene una generación por habitante que es 3 veces la Argentina. Sí, el problema del modelo de Chile en algún punto, muchos de los análisis lo que indican es que si bien adquiere muchos productos, muchos dólares por los productos que logra exportar, lo que pasa es que le saca productos a su propia población, ¿no? Sí, ahí está el equilibrio del Estado para poder... El tema de la distribución, quizás. De la ahí. distribución, claro. Totalmente. Vamos al otro modelo posible que puede convivir con el que mencionábamos recién del perfil exportador, que tiene que ver con el mercado interno y las industrias o los sectores que son más dependientes del consumo interno. Y paradójicamente las alimenticias, y tenemos como el caso icónico Arcor, por ejemplo, o mismo Molinos Río de la Plata de los Pérez Compán, son empresas que vuelcan o que generan el grueso de su facturación en el consumo interno. En el mercado interno. Entonces, dependen de que el consumo interno esté sólido y fuerte y en crecimiento para que crezcan también sus empresas. Claro, Imagínense, baja el poder adquisitivo de la economía real y realmente... y cae también la facturación o los negocios de estas empresas. De hecho, un caso icónico en la Argentina, las empresas lácteas. Todas perdieron dinero durante los últimos años, muchas están completamente endeudadas y perdiendo dinero todos los años porque vuelcan más del 80% de su producción a un mercado interno que evidentemente no tiene el poder adquisitivo como para consumir quizás o productos de mayor valor agregado o lograr que al menos tengan rentabilidad todos los eslabones de la cadena láctea. Pasa también con las alimenticias. Hablábamos ayer del caso de Arcor por Pagani como uno de los hombres más ricos de la Argentina. Arcor tiene una deuda muy importante en dólares, pero el 70% de su facturación es en pesos, porque lo factura acá en la Argentina. Entonces, ese tipo de empresas, dentro de este modelo de país que se piensa desarrollar de aquí en adelante, que es una incógnita, hay que ver qué papel juegan. Lo mismo en el caso de textiles. Argentina tiene una industria textil muy fuerte, con mucha mano de obra directa, muy intenso en ese sentido y muy valioso, pero al mismo tiempo depende muchísimo de cómo está el consumo interno y por eso también vimos las cifras donde se desplomó la industria textil en los últimos años. Y consumo masivo lo agregué como hay muchos sectores que conocemos en la industria argentina que están vinculados directamente al consumo interno. Ejemplo, electrónica, todo el polo que se había desarrollado en su momento en el sur, en Ushuaia, sobre todo en Río Grande, en realidad, en la provincia de Tierra del Fuego, que depende casi exclusivamente del consumo interno y hay que ver si va a prevalecer o no ese modelo de aquí en adelante. Vamos a analizar más en profundidad esto, pero antes me gustaría preguntarte, Gilce, acerca de la exposición de Alberto Fernández en el día de hoy en el Council of the Americas. Sí, así es, que recordemos que es una organización integrada por empresas de capitales estadounidenses que tienen intereses en la Argentina y que promueven el libre comercio. Habló de manera virtual el presidente ante unos 5.000 oyentes para repasar la situación económica de la Argentina, el clima de inversión y, por supuesto, el tema de la deuda. Y en ese sentido, destaco 3 declaraciones, ¿no?, importantes que dijo el presidente. En relación a la deuda, volvió a reiterar que la oferta presentada sobre canje de deuda a los bonistas es el último esfuerzo que la Argentina puede hacer. Dijo, no es un capricho, es lo que podemos pagar. Y les habló a los acreedores diciendo que ayuden a la Argentina a salir de esta postración. La segunda que me pareció importante es que volvió también a reiterar que no cree en los planes económicos, Diana. Dijo sí en los objetivos. Y en ese sentido dijo que su principal objetivo, por supuesto, que la Argentina salga del default y después que la Argentina reciba inversión, producción, trabajo y desarrollo. Y el tercer punto que me pareció importante es que dijo que es una asignatura pendiente solucionar el tema de la restricción del mercado cambiario, que heredó del gobierno de Mauricio Macri, recalcó. Y dijo que con el tema de la pandemia no lo pudo solucionar hasta ahora, pero que es una asignatura pendiente en el corto plazo. Bueno, vamos a analizar todos estos temas con Marcelo Elizondo, que es consultor en Economía y Negocios Internacionales. Marcelo, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Qué bueno saludarte en esta oportunidad, aunque sea a la distancia. Me gustaría, con respecto a lo que dijo Giselle, iniciar preguntándote acerca de la deuda, ¿no? Esta cuestión de que el presidente sienta una afirmación de que lo que se ofreció es lo único que se puede ofrecer. Y me preguntaba si realmente hay mucha diferencia entre la oferta del gobierno argentino y la contraoferta, o hay una letra chica que es la que se está discutiendo y negociando. Al parecer, por lo que sabemos públicamente, la diferencia se ha achicado mucho.
La diferencia entre lo que el gobierno ofrece y los bonistas esperan es muy chica. Hay dos cosas en cuestión. Una es lo que se llama el valor presente de los títulos que los acreedores recibirían a cambio de los que entregarían que están en default. Allí la diferencia es muy chiquita, se habla de pocos centavos de dólar por cada bono. Pero hay una segunda cuestión que tiene que ver con características jurídicas, sobre todo relativas a en qué condición quedan los tenedores de bonos con los bonos nuevos recibidos si hipotéticamente la Argentina no cumpliera en el futuro y qué capacidad tienen de acudir a los tribunales para reclamar. Por lo que yo creo que están bastante cerca, que podemos aspirar a que la solución se obtenga en alguna transacción. Quizás eso del presidente no más y un poquito más va a dar, y quizás los bonistas van a achicar un poco. Sería muy poco razonable, muy poco sensato que después de una diferencia enorme, habiéndose achicado, Claro. ahora no lleguen a un... Por eso me preguntaba si hay una cuestión legal, ¿no? Si es esa parte de la letra chica en la que no están de acuerdo y se sigue negociando. Hay dos cosas, una relativa a la cantidad de dólares que hay que poner o su equivalente en títulos para que la diferencia en montos no sea tan grande, pero hay una segunda cuestión que tiene que ver con condiciones jurídicas, sobre todo para los tenedores de bonos. Argentina es un país incumplidor serial, estamos en el 9º default de nuestra historia, por lo que los que reciben los títulos nuevos quieren quedar preservados en su derecho de, si otra vez la Argentina no cumpliera en el futuro, poder acudir a tribunales sin mayores dificultades. Sí, Marcelo, ¿cómo estás? ¿Y cuánto influye que el presidente diga, por ejemplo, en el Consejo de las Américas, que no cree en planes económicos? ¿Influye Eso en la no es deuda bueno. o esto es para nosotros nada más? Eso no es bueno porque el valor que van a recibir los tenedores de bonos en un bono nuevo, los tenedores de bonos van a tener que entregar a los que tienen hoy, que están en default, la Argentina no los paga, y a cambio le van a dar títulos nuevos. Esos títulos nuevos que van a recibir tienen un valor de cotización en el mercado, que no es el valor nominal. En el mercado esos títulos valen menos que el valor nominal. Ahora, ese valor en el mercado es menor si la Argentina no es confiable. Claro. Si la Argentina no muestra que tiene un sendero para poner las cuentas públicas en orden, de modo de poder cumplir con sus obligaciones, para ordenar su economía, de modo de alentar la inversión y que mejore el Producto Bruto, para ordenar el sistema político, para que se puedan poner en orden los marcos de referencia para la actividad económica. Si la Argentina no tiene plan, entonces eso hace desconfiar a los inversores en general, a todos, y en particular a los financieros, y eso hace que los títulos de deuda valgan un poco menos. Marcelo, eventualmente resuelto el tema de la deuda, la necesidad de dólares o los problemas que tiene la Argentina con respecto al dólar van a continuar. Me pregunto cuáles van a ser los requisitos necesarios para incentivar tanto las exportaciones como atraer dólares del exterior, por ejemplo, a través de inversiones, para resolver, obviamente, con el tiempo este problema, ese famoso déficit de dólares que tiene la Argentina. La Argentina tiene muchos problemas de pendiente solución de antes del incumplimiento de deuda de los últimos meses, de antes de la pandemia y las cuarentenas, de antes del cambio de gobierno reciente de Alberto Fernández. La Argentina tiene varios problemas que son de urgente solución. Poner en orden las cuentas públicas, tener un sector público que no esté tan desbordado y que no agobie tanto al sector privado a través de impuestos altos, tasa de inflación, deuda creciente. Tiene que generar incentivos para la inversión, por lo tanto tiene que ordenar su sistema jurídico, que es muy trabado, sobreregulado y burocratizado y desalienta la flexibilidad que exige la economía. Tiene que abrir su economía. La Argentina exporta poco, importa poco, recibe poca inversión. Y cuando hablo de inversión no hablo solo de la inversión de origen extranjero, también la de los argentinos, que en muchos casos se fuera y queremos que vuelva, por lo que hay mucho que corregir, con una agenda muy profunda que requiere de un ambicioso programa de autoridades creíbles, porque en esto no importa solamente la agenda, sino que sea creíble el que la implementa, por lo que yo creo que hay demasiado por hacer. Por algo los indicadores argentinos desde hace mucho tiempo no son buenos. Hay que ponerse a trabajar en reformas de fondo que requieren un consenso popular muy alto, porque hay que consumir capital político para hacer cosas
son en muchos casos no muy simpáticas. No sé si pudiste escuchar, Marcelo, veníamos elaborando algunas de las cuestiones, de las hipótesis, de las alternativas en esta economía de la pospandemia que presentaba Facundo Zonati, cómo desarrollar la industria exportadora y los datos, qué hacer con la industria industrial y demás. Son alternativas de la pospandemia en algún punto. Me gustaría saber si vos ves capacidad para poder llevarlas a cabo o que se estén generando algún otro tipo de plan. La Argentina tiene muchas posibilidades, tiene enorme capacidad potencial, pero todavía está en lo potencial. Nosotros tenemos una actividad económica muy inestable. Si vos mirás los últimos 30 años de la Argentina, crece un año, baja, vuelve a crecer, vuelve a bajar, vuelve a crecer, vuelve a bajar. Hay que estabilizar. Eso supone, insisto, poner las cuentas públicas en orden, no se puede vivir de déficit. Reducir el gasto público a un tamaño razonable, eso supone generar un sistema jurídico que aliente la inversión y la flexibilidad económica y abrir la economía. Para eso, yo creo que hay que tener en claro que la economía mundial está avanzando a pasos agigantados con una evolución tecnológica notable y esta pandemia ha acelerado el cambio tecnológico. Claro. El mundo está en una revolución de la economía del conocimiento, por lo que la manera de ser más competitivos nosotros, mejorar la capacidad de abastecer nuestras necesidades y exportar y generar dólares, es contribuir al aliento a la inversión privada para que se converja en esa revolución tecnológica que en muchos casos, no en todos, hay algunos en la Argentina que ya lo están haciendo, pero en muchos casos todavía está pendiente. Pero ¿cómo se puede ir programando si están enfocados constantemente a la deuda o la pandemia? Bueno, yo coincido, me parece que hay que tener un programa integral que aborde todos los problemas de manera simultánea. Hay que resolver la deuda, sí. Hay que resolver el problema de la pandemia, sí. Hay que poner las cuentas en orden y hay que flexibilizar el sistema jurídico que es muy rígido. Claro. Pero también hay que alentar la inversión. La Argentina en simultáneo tiene que empezar a prever en mejorar su tasa de inversión. La tasa de inversión en la Argentina es bajísima. Mira, están en alrededor de 12-13% del Producto Bruto Interno. El promedio en el mundo es que la inversión es 24%. El doble que en la Argentina. Claro. Los países asiáticos que más progresan en el mundo tienen tasas de inversión de más de 30%. Y no estoy hablando solo de inversión extranjera. A veces nosotros decimos que venga inversión. No, la inversión hay que generarla también con ahorro doméstico. Pero como tenemos alta inflación y están desordenadas las variables macroeconómicas, hay que ordenarlas, entonces no hay ahorro y por lo tanto no hay inversión. Por lo que la agenda tiene que ser múltiple, muy ancha, muchos temas en simultáneo. Yo creo que debería haber un programa económico, que debería ser integral, que debería abordar muchos temas. No da el tiempo acá para hablar de cuántos, el sistema impositivo, la legislación laboral, la aduana y los trámites en frontera. Tenemos economía con un arancel altísimo en general, que eso afecta al acceso a tecnología e insumos de calidad. Las negociaciones internacionales para que con acuerdos externos podamos alentar que nuestras exportaciones lleguen en mejor condición a mercados de otros países. Una construcción de certezas, ¿no? En algún punto, una construcción de certezas a lo largo del tiempo también. De acuerdo, porque además de tener un buen rumbo, lo que hay que hacer es sostener. Claro. Hay un elemento muy importante en la economía hoy, que es la previsibilidad. Yo tenía un profesor que decía que hay 4 condiciones para que la economía progrese. La estabilidad, o sea, que las normas sean previsibles hacia adelante, certezas. La baja complejidad, o sea, que no sea muy complicado administrar y hacer negocios y desarrollar una empresa. La baja aleatoriedad, o sea, tener pocas sorpresas de esas que están inesperadas y que te cambian la condición de un negocio, y el acceso a recursos. En esos 4 planos hay que trabajar. Eso incluye, por supuesto, como mencionás, certezas para alentar el desarrollo de largo plazo de empresas, que es lo que genera el progreso. Sí, Marcelo, los especialistas están diciendo que podría haber un rebote económico mundial por la recuperación de China. ¿Eso a nosotros nos puede beneficiar? Y la otra pregunta es que no nos quedemos solo con el viento de cola de China y nada más. China ya está recuperándose. Se estima que en el segundo semestre del año la economía china va a crecer. De hecho, China decreció menos de lo que estaba previsto y se recuperó muy rápido. De modo que para nosotros es una ventaja, porque China es el segundo principal mercado para nuestras exportaciones en el mundo. Le vendimos el año pasado más de 7.000 millones de dólares. Pero nosotros no le vendemos solo a China. Más que a China le vendemos a Brasil. Asia es un mercado importantísimo para nosotros en el mundo, es más importante que Europa, pero más que a Asia le vendemos a América Latina, y América Latina va a tardar mucho en recuperarse.
Por lo que yo diría, tampoco confiemos en que el mundo se recupere y nos beneficie con viento de cola. Habrá algunos focos a favor, China, la India, probablemente más avanzado el año Europa, pero va a haber también en términos de negocios externos una problemática en Latinoamérica que va a tardar mucho en recuperarse, y Latinoamérica es el principal mercado para nuestras ventas en el planeta. De modo que yo diría, empecemos a pensar en nuestras virtudes, no en que nos beneficien desde afuera. Los vientos de cola se remiten a que alguien de afuera nos ayude y nos empuja. Empecemos a generar nosotros más competitividad, más inversión, más tecnología, un progreso más sustentable de la economía. ¿Y qué responsabilidad le cabe, ya que hablábamos un poco de la inversión interna, a la burguesía argentina? ¿Tienen que dar el primer paso o es el gobierno, el Estado, el que tiene que cambiar las reglas de juego? En términos normales, la principal fuerza que hace crecer a la economía es la actividad privada, son las empresas. Miremos lo que ha pasado en el mundo durante la pandemia. Hemos visto una empresa privada lanzar un cohete desde Cabo Cañaveral por primera vez en un vuelo lanzado por la actividad privada. Vemos una red social privada que ha reemplazado los boletines oficiales y se convirtió en el modo de comunicarse de los líderes políticos. Vemos una plataforma virtual privada que ha hecho que las escuelas se comuniquen con sus alumnos a través de las pantallas de computación. Tenemos todos los canales de televisión informándonos en simultáneo de cualquier lugar del mundo la evolución de la pandemia. Son todas empresas. En condiciones normales son las empresas las que impulsan la economía. Pero la Argentina no está en condiciones normales. La Argentina tiene un sector público sobreexpandido que ha asfixiado al sector privado con la mayor presión fiscal de Latinoamérica y con una economía cerrada y sobreregulada. Por lo que en la Argentina el sector público debería poner en orden las condiciones para hacer negocios, y una vez que eso ocurra, las empresas, la burguesía, la actividad privada es la que debería tener el motor. ¿Se puede pensar en plazos de recuperación? Bueno, depende de cuándo empecemos. La Argentina va a tener un problema de salida, porque la verdad es que si nosotros estamos discutiendo cosas que no son las esenciales, como cuando nos pusimos a discutir si había que estatizar Vicentín, bueno, me parece que estamos atrasando el inicio de un programa sustentable y estratégico. Hay que tener en cuenta que la Argentina tiene un problema hoy, que es que la pandemia y la cuarentena hicieron que la economía se detuviera. Pero tenía muchos problemas anteriores, claro. Inflación, recesión, baja tasa de ahorro y de inversión. Y tiene un problema de futuro, que es que las expectativas no son muy buenas, no se confía mucho todavía en la Argentina, por lo que hay que poner en la mesa el pasado, hay problemas que resolver, el presente, hay que salir de la cuarentena, el futuro, hay que mejorar expectativas, y depende de cuándo empecemos, llegaremos más rápido a la meta o no. Pero hay que considerar que nosotros tenemos problemas anteriores a la pandemia, incluso más graves que muchos de nuestros vecinos, que quizás se recuperen un poco más rápido. Marcelo, muchas gracias por atendernos. Que tengas buenas noches. Gracias por la comunicación. Es interesante lo que viene manifestando Marcelo Elizondo al final, ¿no? Depende de cuándo arranquemos a reconstruir un poco la economía del país, va a depender de qué proyección, de cómo alcanzar los objetivos. Y es lo mismo que con el pico de los contagios. Depende de cuándo alcancemos el pico de los contagios y empieza a descender la curva, vamos a obtener un mejor panorama de cómo reconstruir en algún punto también incluso la nueva normalidad. Exactamente. Y en el caso puntual de la economía, me parece que tiene que ver con los incentivos. Argentina nunca termina de definir incentivos de corto plazo que tienen que ver quizás con ganancias extraordinarias muchas veces para los sectores que apuestan, como ocurrió en Vaca Muerta, un periodo de corto plazo, enormes inversiones por parte de algunas empresas porque con un precio de gas por las nubes, o los incentivos de largo plazo, generar condiciones desde el gobierno que incentiven a que todo el dinero que está en las cajas de seguridad, todo el dinero que está en el colchón, se vuelca a la economía porque se tienen expectativas de mediano y largo plazo que hacen que te deshagas de los dólares e inviertas en pesos, por ejemplo. Giselle, vos la semana pasada nos habías anticipado de algún plan de medidas que se empieza a buscar como para tratar de paliar la economía de la pospandemia. Un paquete de medidas que van a ir, bueno, ya fue la moratoria al Congreso, que ahora hay problemas con la oposición, no se pusieron de acuerdo, se postergó para la semana que viene, pero... A ver, sí te creo que estás teniendo un problema con tu micrófono, no estás saliendo al aire, mientras vamos a seguir discutiendo con Facu el tema para ir haciendo la conclusión. También lo que mencionaba Gise del proyecto de moratoria, bueno, empezar también a mandar proyectos al Congreso
con miras a la economía. Después se Lógicamente. verá si son correctos o no son correctos, pero... Lógicamente, que se habilite, digamos, primero la discusión del proyecto y después que se ejecute, porque obviamente cada mes que pasa en donde no se puede ejecutar, digamos, tampoco vamos a ver resultados en el corto plazo. Eso también lo venimos diciendo. No va a ser una salida sencilla y rápida de esta situación crítica que vive la República Argentina. Como bien decía Elizondo también, desde hace años, no solamente por esta pandemia. Claro, seguramente hay que ir proyectando la situación. Por lo menos te puedo saludar A ver si, hola, ¿me te escuchan? funciona. No, Bueno, me parece que no. buenas noches a los dos. Nos reencontramos a las 20:30 mañana con las noticias y a las 22. Con este equipo maravilloso hacemos Hoy Nos Toca. Chau.